Guruji, es un placer estar aquí siempre contigo. No sé si hablo demasiado, levanto demasiadas veces la mano. ¿No? Las que necesito. Vale, muchas gracias. Por cierto, el otro día, como los hombres de Harrison, salté del vehículo en marcha. Estaba haciendo alguna cosa, pero había alguien con la mano levantada, me daba apuro y corté el micrófono y no te pude terminar de responder. Pero bueno, tu respuesta fue lo que tenía que ser. Quería hacerte una pregunta, por favor, porque mi concepto acerca de la iluminación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, estaba escuchando hoy la última conversación que tuvimos, el vídeo de la última conversación que tuvimos, y recuerdo que hablamos de que en un blog, en internet, pues había alguien que, bueno, pues que no te tiraba flores precisamente, ¿no? Sino que decía una serie de cosas como que tú te contradecías esto y lo otro y lo demás allá. Entonces, claro, eso me hace pensar que definitivamente tenemos un concepto erróneo de lo que es la iluminación. ¿No tienes el blog? Localizar ahora mismo no lo tengo. Ahora mismo no lo tengo delante. Mm. Y me costaría hacerlo, César, la verdad, si tuviese que hacerlo ahora, pero bueno, a lo largo del Satsang tal vez pueda encontrarlo, si te parece. La cuestión es que yo vengo del cristianismo que me aportó cosas maravillosas, pero el concepto de iluminación yo nunca lo tuve claro, porque nunca me lo explicaron hasta que conocí a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, en fin, personas que se habían iluminado. Y precisamente la enseñanza de esas personas, desde mi punto de vista, contradecía la imagen que me habían transmitido, por ejemplo, de Jesucristo. Pero el mismo Jesucristo, estamos hablando de algo que ocurrió hace 2000 años y no sé quién escribió eso, lo digo siempre con muchísimo respeto, ¿no? Pero, por ejemplo, Jesucristo era amor puro y sin embargo entró un día en el mercado y allí a los que han vistas le tiró las mesas y allí se lió, pues, va, no vea la que lió el hombre, ¿verdad? Y luego, por otra parte, para estar iluminado, pues también tenía esas cosas humanas como cuando falleció su amigo Lázaro, eh, pues se conmovió el hombre y dijo, pues voy y lo resucito. Bueno, yéndome un poquito más cerca a cosas que han ocurrido, por ejemplo, en el siglo pasado, y ahora te estoy hablando de Nisargata Maharaj. Yo recuerdo cuando vi a Nisargata Maharaj, él estaba fumando, y estaba fumando de forma compulsiva. Y entonces recuerdo que yo pensé, este tío cómo va a estar iluminado, hombre, si está ahí fumando el hombre y se le ve como nervioso y echaba a la gente de los sasán y todo esto, ¿no? Había algunas ocasiones en las que parecía que era una persona ruda. Y entonces, en una de esas, no sé si aparece en el libro I Am That o no sé dónde, pero alguien le pregunta, ¿usted por qué fuma? Y él dice, bueno, ¿qué tengo que ver yo con lo que hace el cuerpo? El cuerpo fuma, lo está haciendo el cuerpo. Entonces explicaba que en la realización, pues las personas se realizan, pero puede que siga quedando algunos hábitos, ¿no? Algunos gustos. Me gusta el helado de chocolate y me sigue gustando después de haberme iluminado, no sé. Entonces, bueno, me parece un poco tonto traer a otras personas aquí cuando te tengo a ti. La cuestión es que me da la impresión, después de haber visto ese blog en el que ese hombre pues dice que si te contradices, que si esto y que si lo otro y que si lo demás allá, me da la impresión de que es que no entendemos muy bien lo que es la iluminación, porque o sea, el concepto que yo tengo como cristiano a lo mejor podría ser que si alguien se ilumina, por ejemplo, ya no tiene necesidad de sexo, ni se le pasa por la cabeza, ¿no? El celibato y este tipo de cosas pues son lo que... Pero es que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, quiero decir, ahora mismo estoy pensando en la respuesta que dio Nisargadatta Maharaj, ¿vale? Pero me gustaría que, si te apetece, que me comentases tú acerca de todo esto. Todo lo que el cuerpo haga ahora está predeterminado por
Pensamientos, palabras y acciones del pasado. ¿Ok? Sí. Aunque el ego desaparezca, ¿sí? Esa predeterminación continúa hasta que se agote. Y se agota cuando se agota el cuerpo, en el caso del sabio. Y ahí se acaba la cosa. En el caso del sabio, y ahí se acaba la cosa porque ahí se acaba la cosa, porque es conciencia pura. En el caso de una persona normal, pues eso, Mm. como, Estamos como hablando, tú... estamos hablando del punto de vista fenoménico. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si lo fenoménico es ilusorio, ¿verdad? O Sí, sea, que realmente no existe. Entonces, ¿quién se preocupa tanto por ello? A ver, hay que hacer lo que haya que hacer de manera natural y espontánea, ¿no? Y las circunstancias, uno se acerca a las circunstancias de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al temperamento. Es que no hay un punto de referencia desde el punto de vista fenoménico, no hay, no hay. ¿Qué es la iluminación? Darse cuenta que no hay fenómeno separado de la conciencia. ¿No? sí. Primero, que lo fenoménico es ilusorio. Y segundo, que no existe separado de la realidad, que es otro nombre para la conciencia. Entonces, si el ego desaparece y el sabio está destinado a casarse y tener hijos, pues se casará y tendrá hijos y no vendrán por gracia del Espíritu Santo, sino por una relación sexual. ¿Me sigues? Mm, claro. Si está destinado a trabajar, trabajará. Si no está destinado a trabajar, no trabajará. ¿Mm? En definitiva, como cualquier ser humano, claro. Entonces, con ego o sin ego, todo está predeterminado. Y si la predeterminación es colectiva, entonces, si solo hay uno, ¿quién es quién cuestiona qué cosa? ¿Me sigues? Sí, 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 claro, claro, claro. Perdóname, cuando me dices esto surgen varias cosas a la vez en mi cabecita. Ramana decía, deja que el cuerpo haga lo que le plazca. Lo que sucede, sucede o por voluntad divina, o por destino, o por karma, o por cualquier otra razón, si es que hay alguna. ¿Me sigues? Sí. Cuando Ramana a Nisargadatta le dice, usted está muy apegado a fumar. Y Nisargadatta le dice, y usted está muy apegado a no fumar. Claro. Hago y no hago. ¿Sí? ¿Quién es el hacedor? Eso es lo que estamos buscando acá. ¿Quién es el hacedor? Mientras se lleva a cabo la acción, ¿ok? Busco al hacedor y me doy cuenta que no hay hacedor, ni como mente ni como conciencia. Lo que hay es un movimiento ilusorio, fenoménico, espontáneo, ¿ok? Que no existe independientes, separados de la conciencia del fenómeno, porque no puede haber fenómeno si no hay conciencia. Y esa conciencia ni hace ni deja de hacer, y es libre de esfuerzo. Y todos los fenómenos son simplemente manifestaciones espontáneas de la mente, de ese poder creativo, imaginativo, o como lo quieran llamar, que existe en la conciencia, ¿sí? No existe fuera, no es independiente o separado. Sí. ¿Podemos decir, César, que todo es un sueño?
Sí, el soñador es parte del sueño. El soñador es parte del sueño. Sí, porque está esa manía ahora de meter de señalar a la conciencia como la causa de todo. El soñador es parte del sueño. La conciencia está soñando nada. La conciencia no está soñando nada. La conciencia simplemente es. Por eso la conciencia se llama el cuerpo supercausal, lo supercausal, lo que está más allá de la causa. Sí, La causa es la mente y el efecto es la mente. ¿Mm? Una energía que se manifiesta como todo esto y luego va del estado manifiesto al estado no manifiesto. ¿No? Sí. Del estado manifiesto al estado no manifiesto. Expansión y contracción, el flujo y el reflujo. Esto es la mente, ¿sí? La conciencia es el sustrato donde la mente aparece y desaparece, ¿sí? Donde el flujo y el reflujo suceden. Y la conciencia del flujo y del reflujo. ¿No? sí. Pero la conciencia no ve a esto como otro, Perdón, la conciencia no ve eso como otro. como otro, ¿no? Solamente ocurre, aparece, desaparece, movimiento, menos movimiento. Correcto. Aparece, está sujeto a cambio, modificaciones, desaparece. Eso es lo que le da a la vida el sentido de continuidad, ¿verdad? Sí, claro. Y que parece que hubiera una especie de interrelación entre todos los objetos, personas, etcétera. Pero ni siquiera la interrelación existe porque todo eso es una sola cosa. ¿Sí? Sí. César, voy a hacer referencia a otro sabio para ir quitándolo de en medio, en el sentido de que, bueno, no encuentro mucho sentido hablar de otra enseñanza cuando te tengo a ti aquí ahora. Pero recuerdo que Robert Adams decía, tú lo dices de otra forma que me atrae mucho además, pero decía que todo es sueño, todo es sueño. Claro, no hay diferencia para mi cerebro, no hay diferencia cuando estoy en sueño con sueños a cuando estoy en la vigilia. Lo que pasa es que en la vigilia yo le doy una importancia por el motivo que sea y digo, no, es que esto es real. Pero definitivamente cuando yo estoy soñando eso también lo veo como real. Yo me he despertado con sensaciones de felicidad, de angustia, de lo que sea, porque efectivamente el sueño lo estoy viendo como algo real. De hecho, la percepción que tengo es que yo estoy allí, como testigo. Eso es todo. O sea, quiero decir, a veces tengo la sensación de que todo es tan sencillo como eso. Lógicamente mi mente es conceptual, necesita conceptos para entender, para hablar, para expresarse. Tenemos la conciencia, aparece esa mente, la mente progresa, se expande, se contrae, podríamos definirlo de diferentes formas, y nada más. Dentro de ese movimiento, pues aparece la entidad egoica que se llama Javi, que durante muchos años y todavía internamente piensa que es el hacedor, que tiene control, que esto no es un sueño que verdaderamente he vivido, que Dios mío vamos a morir todos. Y al mismo tiempo yo como Javi me doy cuenta de que todo esto es ficticio, de que la mente es... O sea, quiero decir, si yo tuviese un amigo que me mintiese tanto como la mente, ya lo habría abandonado. Porque la mente continuamente está conceptualizando como le da la gana en base a sus condicionantes, condicionantes adquiridos, condicionantes con los que he nacido, indudablemente, ¿no? Conozco a gente que nació siendo risueña y sigue siendo risueña. Y aquí ando yo. ¿Por qué no se rompe eso? A veces pienso, seguramente otro concepto, recuerdo cuando era pequeñín y estaba en clase de matemáticas. Fue la primera vez que me dieron una fórmula matemática. Y me dijo la profesora, os voy a explicar cómo funciona esta fórmula. Entonces,
Ese día aprendí dos cosas. Hubo algunos alumnos que inmediatamente se quedaron con la copla y la sacaron. Y yo no era capaz de emplear la fórmula. O sea, más o menos entendía, pero no daba con la tecla. Y de repente algo hizo clic y ya supe cómo utilizar la fórmula. No fui yo. Claro, luego llegué a casa y me dijeron mis padres, estoy muy orgulloso de ti. Tú has sido el que ha hecho eso. Pero yo sabía que no había sido yo. Fue un clic que ocurrió en mi cerebro. Claro, la sociedad, yo mismo, en fin, todo me ha condicionado para creer que efectivamente soy yo el que hace, el que deja de hacer y todo esto, ¿no? Pero a veces, muchas veces tengo la sensación de que efectivamente todo esto es ficticio y de que hay un clic que activa y desactiva las cosas y que no está en mi mano. A veces pienso que la iluminación es algo como ese clic que he tenido varias veces en mi vida. En aquel momento en la escuela fue algo evidente, evidente. A Cuando veces me da la... Sí, perdóname. dices, ¿por qué no se acaba esto? Y la pregunta implica, yo quiero que esto se acabe. Sí. Y si esto es un pensamiento, ¿cómo se podría destruir un pensamiento por medio de otro pensamiento? Eso no sería mantener al pensamiento. Por supuesto. ¿Por qué no se acaba esto? Me pregunto porque quiero que se acabe esto. Eso es un pensamiento. Y lo que quiere que se acabe es un pensamiento. A veces cuando me habla parece que se va a romper algo dentro de verdad, pero no lo puedo expresar, César. Pensamiento, por supuesto, o sea, es algo tan... Yo soy un pensamiento, todo es pensamiento. Mi vida se basa en la interpretación que hace la mente, que es pensamiento. Incluso cuando estudio algo de ciencia, va en esa dirección. Hay grandes avances en la ciencia que van en esa dirección. Ahora, si yo investigo Sí, cuál es la realidad, cuál es la naturaleza de ese yo que piensa que todo esto debe acabarse, quiere o que no quiere, que sabe, que no hace, que... A ver, vamos a darle un buen vistazo a ese yo. sí. Vamos a ver qué es, quién es, de qué está hecho. Y si se indaga de esa forma, desaparece. No lo encuentra, desaparece. Desaparece porque es ficticio. Correcto. A veces tengo esa impresión, pero nada más, claro. La atención se fija en la atención misma o en el que pone atención. La mente se aquieta. Sí.
Aparecen todos los pensamientos y luego el pensamiento yo también desaparece. Entonces, la forma como se aproxima la mayoría del buscador es inútil, porque es por medio de la razón y del intelecto. La razón y el intelecto te llevan a la conclusión que ni la razón ni el intelecto te llevan al autoconocimiento. Puede darte una comprensión lógica, ¿ok? Por ejemplo, tiene que haber una fuente de donde todo surge, tiene que haber un principio inteligente. La lógica, la razón te dice eso. Si uno es lo suficientemente humilde, ¿m? Cuando Sí. cuando pone atención al entorno y a sí mismo. ¿M? Entonces, cuando se entiende que ni el intelecto ni la razón, ¿ok? Y que los conceptos cumplieron su función, ¿ok? Te pueden ayudar a conocerte a ti mismo, entonces todos esos instrumentos son descartados, se rinden. ¿Sí? La mente rinde su conocimiento, rinde su intelecto, que es el instrumento para utilizar ese conocimiento, y luego el ego, cuando lo rinde todo, desaparece. Rendirlo todo es rendirse a sí mismo, porque todo eso colectivamente es el ego. Conocimiento, tendencias, etcétera, etcétera, intelecto, todo eso es el ego. Cuando hablamos de ego, hablamos de mente, ¿verdad? Sí, Son sinónimos, sí. sí, depende en qué contexto utilices la palabra mente, pero, porque mente es colectivamente todo. Percepción, ¿no? El percibidor aparente y la energía que manifestó a ambos. Entonces, la atención va al yo, a veces observador aparente, experimentador aparente, testigo aparente, conocedor, sujeto. Quito la atención de lo sensorial, de la percepción, ¿verdad? Quito la atención inclusive de los órganos de los sentidos, ¿sí? Del cuerpo. Y quito la atención de los pensamientos, aun cuando estén presentes. Y veo quién experimenta todo eso. ¿Quién es consciente de todo eso? Si todos esos son objetos percibidos por mí, el sujeto, entonces la atención va fuera de todos los objetos, bien sea que el objeto sea material, sutil, conocimiento, pensamiento, energía, lo que sea, sentimientos, emociones, lo que sea. ¿Quién es el sujeto de la experiencia?
Ojos abiertos, ojos cerrados. Da igual. La mente está en ese estado, está en un estado transicional, ¿sí? En el mismo estado de transición entre la vigilia y el sueño profundo y entre el sueño profundo y la vigilia, ¿sí? Que no está ni completamente despierta ni completamente dormida. Aún así, consciente. Eso es lo que simbólicamente representa la estatua de Buda, ¿ok? Con los ojos ni completamente abiertos ni completamente cerrados, Sí. ¿sí? Ni completamente despierto ni completamente en un estado mental. ¿Mm? Esa es la mente cuando transita del sueño profundo a la vigilia, o de la vigilia al sueño profundo. No está ni completamente dormida ni completamente despierta, pero está consciente, ¿sí? Ese yo consciente está allí, ¿sí? No ha estado, si va de la vigilia al sueño profundo, no está inconsciente, ¿ok? Y no está todavía consciente de algo, solamente consciente de sí. ¿Eso es eterno, César? No, esa es la mente. La mente es eterna también porque es inseparable de la conciencia. Ese movimiento no tiene, ese movimiento de expansión y contracción del cuerpo Sí. corpóreo no tiene ni principio ni fin. No es que comenzó alguna vez y se va a acabar en no. La ilusión es tan, es tan antigua como la conciencia. Entonces, Es como decir, la conciencia y la ilusión ni se han casado nunca ni se han divorciado nunca. Han existido siempre juntos por la eternidad. ¿qué pasa si me doy cuenta de que yo soy un pensamiento? No, no te das cuenta de que, ¿Eso ocurre? no te das cuenta de que eres la conciencia. El pensamiento no se da cuenta de que es un no. Eso es, claro, Todavía claro. estás, todavía estás, Sí, esa es la trampa, claro. no, todavía estás funcionando desde el campo de la mente, observándote a ti mismo como mente. Sí. También lo eres, pero también eres la conciencia. Y hay que darse cuenta de ser esa conciencia. Eres la ilusión, pero también eres la realidad. Solamente cuando te conozcas a ti como la realidad, la ilusión deja de ser un problema. Ha salido del Espíritu Santo, eso que se refiere a la conciencia, eso no es un paralelismo común. Esa es la Trinidad, el mundo, la mente y la conciencia. Pero es que esa Trinidad es una Trinidad machista, porque saca el aspecto femenino.
El Padre, la Madre y el Hijo. Entonces ponen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la energía creativa. de la conciencia. No, de la conciencia sería el Padre. Dios, el individuo y el mundo. Esa es la Trinidad como tal. Dios, el individuo y el mundo. Que no son tres, sino uno y la misma cosa. El mundo no está, existe separado del individuo, por lo tanto el mundo es el individuo no está separado de Dios, por lo tanto el individuo es Dios. El Padre y yo somos uno y la misma cosa. Yo soy lo que el Creador es, por lo tanto yo soy Él y Él soy yo. Todo eso es lo que significa que oraciones o analogías o metáforas o conceptos o dichos, parábolas, Mente, ¿no? mente. Sí, pero la mente utilizada para referirse a aquello que no es la mente, aquello que está más allá de la mente. Lo que pasa desde el punto de vista tuyo ahora, donde estás, hasta el más mínimo concepto es atorrante. Luego te vas a dar cuenta, te encontrarás tú mismo utilizándolo, pero no de tu función, pero llega un momento que la espiritualidad como tal es atorrante. ¿Sí? Ah, yo no quiero ni pensar en eso, ni pensar en Dios, ni en la reencarnación, ni en el nacimiento, ni en la muerte, ni hostias, ni nada. O sea, lo que quiero es ese olvido de todo produce el olvido de mí mismo como ego, porque ese mí mismo como ego, ¿m? Existe identificado con todo eso. Cuando yo hablo de la reencarnación, ¿ok? Le estoy dando realidad al yo que habla de la reencarnación. ¿Me sigues? Estoy defendiendo el concepto de reencarnación porque estoy completamente identificado con el concepto de reencarnación y estoy completamente identificado con la espiritualidad, ¿sí? Soy un ser espiritual o un buscador espiritual. Ese es el ego más podrido de todos. El anterior ya olía a bacalao, este es el bacalao pero con perfume encima, con Jean-Marie Farina, ese perfume escandaloso, ¿se acuerdan? Jean-Marie Farina. La botella creo que tenía 3.7 pintado, una cosa así, que era un perfume fortísimo para hombre, con una especie de escándalo, ¿sí? Entonces, si al bacalao le pones perfume, huele peor, ¿sí? Y no puedes esconder el bacalao, ¿sí? Digo, sigo oliendo a bacalao, sigo oliendo a mí, a ego. El ego material, el ego espiritual, es basado con lo que te identifiques, ¿sí? Con esto, con lo otro. La mente tiene que identificarse con algo, ¿ok? Y crea el algo con el que se va a identificar. Lo que necesita algo con lo que identificarse, lo materializa. Y se identifica con eso y dice, este soy yo. Y yo estoy aquí solo por mi cuenta. No, pero la conciencia, ¿cuál conciencia? ¿Cuál yo? Por decirlo de alguna manera. Esa es la arrogancia de la mente. Surge de la conciencia, se identifica como un objeto, levanta la mano, declara su independencia, aquí estoy yo. ¿Sí? No pasará. Como la luna diga, aquí estoy yo iluminando por luz propia, y aquí estoy yo solita iluminando por luz propia. No, pero el sol, ¿cuál sol? Yo no sé de ningún sol. Yo ilumino por mi cuenta. Cuando la luna le está pidiendo prestada la luz del sol ¿sí? Para reflejar su luz.
Como el pez que no reconoce el agua. ¿Cuál agua? Yo estoy aquí solo. ¿Cuál agua? ¿Puedo hacer una última pregunta, César? Tenemos cuatro preguntas por el precio de una. Eso es económico. Mentira. Mentira. Eh, en verdad no me gusta liarme mucho con conceptos, pero veo que en ocasiones resulta útil porque algo se rompe por ahí dentro. Y el concepto se explica. Ok, si el concepto es claro, si la explicación es clara, la palabra que utilices da igual. Lo Sí, importante es que el buscador entienda. Ya entiendo lo que me están queriendo decir. Diferente que use la palabra conciencia o la palabra cambú. Mientras yo entiendo lo que me están diciendo, todo está bien. sí. Estaba pensando, porque lo que sí que quiero hacer, desde luego, es quitarme conceptos que traigo de antes, por eso que te digo, estoy contigo ahora y lo que te digas es lo que a mí me vale. Pero recuerdo cuando algunos sabios, incluido Jesucristo, decía que había que morir para vivir. Esa muerte que experimenta el sabio en la iluminación tiene que ver con la desaparición del ego, de la identidad. Perdón, voy un poco más despacio. El Es ego. que sí, pero tengo la impresión de que el ego es, supongamos esto, qué tontería. Yo estoy practicando autoindagación y puedo observar los pensamientos y los veo como pensamientos. Y un día me di cuenta de que yo soy un pensamiento. No, me acaba de decir que eso no funciona así, sino que conciencia. O sea, Correcto, si se da el salto, conciencia. correcto. Esa es la muerte a De la que que hacen referencia los... que nunca fuiste un pensamiento ni la mente pensante. Despacio, que nunca fuiste un pensamiento ni una mente pensante. Pensante. Pero pensaba que sí porque me identificaba con ello. Correcto. Esto se pone cada vez más interesante. Como conciencia, ni te identificas ni no te identificas. Identificación y no identificación está en el campo de la mente. Claro, eso es lo único que yo conozco. Qué suerte tengo de estar aquí, César. Tendría más suerte si no lo dijese. Por suerte, si no estuvieses. Eso, eso me refería. No, está bien. Muchas gracias, César. Entiendo, Sí. yo entiendo, Ah, yo entiendo lo que ustedes sienten. Yo también todavía me siento así cuando recuerdo, no solamente hablaba del señor Ratalal o Ramana, sino aquellas personas, ok, que consideré mis maestros. O sea, pues, todo eso me llevó hasta acá. Es sí. natural, perfectamente natural. Ahora, cuando se dice, es cuando realmente vives, cuando mueres es cuando realmente vives, es que mientras vivas como Lego, vives en el pasado del pasado, vives del pasado y en el pasado. ¿Sí? Sí, Por lo tanto, estás muerto, porque el pasado ya no existe, está muerto. ¿Sí? Y ese yo, ego, está basado en lo preconcebido, en lo conocido, en el pasado. Por lo tanto, ese yo está básicamente muerto. indudablemente.
sea, quiero decir, mi mente solamente puede proyectar al futuro cosas que conoce. Jamás inventará algo que no conoce. Es imposible. No, Sin embargo, César, sí puede, perdón. sí puede, pero tiene que liberarse de lo conocido. Tiene que identificarse de lo conocido. Eso lo explica la ciencia cuántica. Sí, Pero hay algo que la gente, hay algo ahí que habría que, no sé si corregir o entender. Dice que el cambio del comportamiento de la materia depende de la presencia del observador. El cambio del comportamiento de la materia depende de la presencia del observador. sí, leí acerca de ello. Ahora está presente, el observador siempre está presente, solo que está identificado con el comportamiento de la materia. Cuando no se identifica con el comportamiento de la materia, el comportamiento de la materia cambia, pero es impredecible, por eso se llama salto cuántico, es impredecible. Es decir, no es Sí. determinado. Yo- vamos a mi pequeño y ridículo mundo. Hablando de esto. Hablamos el otro día de la música o de practicar karate o de cualquier actividad que te focaliza y todo esto, ¿verdad? Habitualmente cuando yo estoy practicando música sale de la mente, es algo matemático. Esa es la verdad, son escalas y acordes. Y aunque yo tenga la impresión de que estoy utilizando algo que tal, veo que es matemático. Pero hay algunas ocasiones en las que yo definitivamente no estoy y sale algo diferente. Correcto, Algo completamente impredecible, impredecible por completo. correcto. Hasta el punto de que eso me engancha y creo que he sido toda la vida músico por ese motivo, por esos destellos. What's going with you today? Yes, really, physically. Hoy no tengo más preguntas, César. Muchísimas gracias. I love you so, so much. Gracias. Mm.